están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Nuevas Voces en Agricultura, día viernes, cerrando esta semana de junio, viernes 9 de junio, son las 13 ya con 8, bien tarde salimos al aire, ¿eh? Ya vamos a cobrarle al Beto o al Checho Irán, no sé quién hay que cobrarle a esta altura a los dos, bien, eso. Oye, pero tengo hartos temas de conversación, venía escuchando más que al comienzo lo conversaban también en el programa del Checho en Conectado. Ya nos acompaña nuestra panelista de siempre de los días viernes, directamente desde la región del Biobío, desde Concepción. ¿Está lloviendo en Conce, Pacha Pentero, no? Estaba lloviendo. Ayer fue un diluvio universal. Hoy no lo sé porque me vine muy temprano, pero estaba viendo ahí que hace mucho frío en Concepción. Así que les mando un saludo a todos los que nos escuchan. Allá, Tomás, es la 88.1 FM. Así es. Hoy acá en Santiago también llovinó un poquito en la mañana, pero ya estaba mejorando el clima. Ya estamos en junio más, así que... Mitad del año ya, impresionante. Sería bueno que empiece a llover, digamos, sí. en este país. Lamentablemente junio viene con el invierno, y con el invierno viene la circulación de ciertos virus respiratorios bastante conocidos en Chile, entre ellos el virus sincicial, que se ha tomado la discusión de esta semana, con lamentables noticias, con la muerte de varios lactantes ya, guaguitas que no han tenido camas para ser atendidas, que se han tenido complicaciones precisamente por el contagio del virus sincicial, y eso ha generado no solo una fuerte crítica a la gestión del gobierno, a tal punto que hoy día prácticamente todas las bancadas de oposición le han pedido la renuncia al subsecretario Fernando Arauz, que obviamente una persona muy crítica al manejo del ministro Mañalich y del ministro París, y ahí él era experto en manejar la red estatal de salud, y obviamente hace agua. Y lo cierto es que la situación está muy complicada. Ayer habló el ministro Mañalich, salió dando escenarios bastante complejos, le contestó la ministra Aguilera, en fin, no está fácil la situación, y el tema salud, el tema de gestión de la red de salud se vuelve a tomar la discusión pública en nuestro país después de estas lamentables noticias. ¿Cómo ha seguido este debate, Paz? Bueno, es impresionante que el gobierno no tenga la capacidad de poder trasladar las camas de una región a otra. Yo pienso que lo mínimo que uno espera de un gobierno es que sea capaz de trasladar las camas al lugar en donde se necesite, y por lo tanto que no puede lo menos, no puede lo más. Y por lo tanto este gobierno yo estimo que es plenamente incapaz, si no puede trasladar camas de una región a otra, para llevar adelante reformas que sean importantes en materias que son vitales para la ciudadanía. Eso es el primer punto. Segundo, a mí me preocupa, Tomás, que en general el gobierno dice, no, el tema de las enfermedades respiratorias es nuestra prioridad en este momento. Bueno, pero resulta que esto tiene que haber sido una prioridad hace más de un mes, no ahora, porque en salud siempre es mejor prevenir que curar, y a esta altura simplemente lo que se está haciendo es gestionar la crisis, gestionar los efectos de las personas y las guaguas que ya están enfermas, y por lo tanto la verdad es que es bastante preocupante, porque mientras el tema no esté en la contingencia, mientras no fallezca una guaguita, ¿verdad?, mientras no tengamos ese tipo de consecuencias, y estas consecuencias ocupen los titulares, pareciera ser que para el gobierno, y más que pareciera ser, para el gobierno es prioridad, por ejemplo, el desconocimiento que existe respecto al clítoris, como bien lo señaló la ministra de la Mujer hace algunos días. O sea, los temas que son importantes para la ciudadanía solo son importantes para este gobierno en la medida que ocupen titulares, y lamentablemente los titulares existen cuando tenemos malas noticias. Eso primero que todo. Y segundo, bueno, como yo te decía, la verdad es que esto tiene que haber sido prioridad hace un mes. Y fíjate que buscando en Google, constate que hace un mes se levantó la alerta sanitaria en materia de COVID. Y la ministra Aguilera, en este programa que hace el Ministerio de la Propaganda hasta altura, que es la vocería de gobierno, Buenas Noticias creo que se llama, ¿verdad? Bueno, Aguilera estaba muy contenta, señalando que se levantarían las medidas o parte de las medidas que se impusieron durante años con ocasión del COVID, ¿verdad? Bueno, uno dice, chuta, ¿por qué razón se dieron tantas buenas como noticias en ese momento y no se informaron en ese entonces que era necesario mantener las medidas para efecto resguardar y continuar cuidando la salud de las personas, ¿verdad? Así que, bueno, ya ha pasado un mes desde ese levantamiento de esta alerta, y bueno, y nos encontramos en plena crisis sanitaria nuevamente, porque me parece a mí que estamos en presencia de una crisis, puesto que ya existen personas fallecidas, y de acuerdo a lo que señaló el exministro Mañalich, hay una estimación incluso de los muertos. O sea, ya estamos con ese nivel de números en una cuestión que era 100% preventiva, Tomás. Fíjate, Paz, que es importante de algún modo fijar el estándar de evaluación al gobierno, porque en esto hay que hacer distinciones que son importantes. Lo comentábamos, no sé si ayer o el miércoles acá en el programa, pero es muy distinto desde el sentido común, sin ser ninguno de nosotros expertos en salud,
tener que gestionar la llegada de un virus absolutamente nuevo, novedoso, inminente, como fue el caso del coronavirus, que en pocos meses el virus había pasado de China a Europa y de Europa había llegado a Chile y nadie sabía cómo se iba a comportar, cuánto iban a durar las olas, a cuántas personas iba a afectar, con cuánta gravedad y en qué rango etario. O sea, hubo que hacer un trabajo absolutamente sobre la marcha porque era un virus totalmente inédito. De hecho, hasta el día de hoy tenemos poca claridad respecto al origen del virus. Cosa distinta ocurre con el virus sincicial, que sabemos hace mucho tiempo que todos los inviernos aumenta su circulación y que afecta principalmente a los niños. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué hubo tan poca previsión por parte del gobierno? ¿Por qué hubo incapacidad de preparar la red de salud para poder atender esta realidad en los meses de invierno? Y por eso es que hay negligencia, ¿no? Porque son incapaces de ponerse, de anticiparse, ¿no? De tomar medidas preventivas para poder abordar la situación. Y hoy día tienes a este personaje, que es el subsecretario Fernando Arauz, al que todas las bancadas de oposición le piden la renuncia, que obviamente fue tremendamente lapidario con la gestión del ministro Mañalich, con la gestión del ministro París, con la gestión del subsecretario Zúñiga, de la subsecretaria Daza, pero que hoy día no ha sido capaz de dar ninguna respuesta a la altura de las circunstancias. La ministra Aguilera, por su parte, que a todo esto formó parte del consejo asesor del coronavirus en el gobierno pasado, dio una declaración el otro día absolutamente descriteriada, poco humana, cuando dijo, mira, pero en realidad, estoy parafraseando, pero el sentido era exactamente este, en realidad, si hubiese habido cama, la guaguita se hubiese muerto igual. O sea, además el gobierno es incapaz de ponerse en el lugar del dolor de las familias que están perdiendo a sus niños porque no hay camas. No hay capacidad para predecir el futuro, porque ciertamente está presumiendo que una persona no iba a tener las capacidades de sobreponerse a una enfermedad. Por supuesto, entonces la situación es muy delicada, evidentemente el gobierno no cumple el estándar y alguien tiene que hacerse responsable político. No sé de qué sirve que el gobierno tenga consejo de gabinete y el presidente Boric diga que el aumento de enfermedades respiratorias es prioridad. Está bien, pero el presidente Boric podría haber dicho esto hace 2 meses. Lo que pasa es que no es prioridad para el gobierno. Hoy día es evidente que es un tema en la agenda. Se suma Julio Isamit, director de contenido de Red Pública. Hola, buenas tardes, literalmente. O sea, muchas buenos gracias. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Tomás Paz, mil disculpas por la demora. Quiero también pedirle disculpas anticipadas a la persona del estacionamiento que quedó apretadísimo para salir, pero quiero decir que yo también estuve muy apretado para salir del auto. Así que ahora que estamos aquí presentes, bueno, la verdad es que la noticia espero que estamos... no sea la Pacha Pentir. A patita. A patita. Además es flaca, sube cualquier cosa, es el problema lo tenemos lo otro. Pero mira, yo lo venía escuchando en la radio y la verdad es que es bien terrible lo que se está discutiendo. La PAI hizo un punto muy contundente. Se está hablando ahora de la capacidad de camas críticas, que ya está en 94%, pero la verdad es que uno podría preguntarle a la ministra qué decisión tomó anticipada, cómo buscaron prever esto, porque ahora nos dicen con total desparpajo y ojo que el pic va a ser las próximas semanas, pero ¿cómo se le ocurre avisar ahora? Tendrían que haber previsto esto y haber avisado, hacer una campaña de riesgo muy anticipadamente. Es un primer comentario. Un segundo comentario tiene que ver con el uso de camas tanto estatales como del sistema privado, porque si hay algo que al final de cuentas demuestra lo que piensan las personas que hoy día nos gobiernan, es su estatismo. Y en una primera instancia, lo único que piensan inmediatamente es en la red hospitalaria estatal. Y lo que debiera hacer un buen gobernante es decir, voy a poner al servicio de esta crisis a disposición todas las camas que hay en Chile, no las camas que tiene el Estado, sino las camas que tiene Chile. Y por eso tiene que haber un sistema mucho más integrado. Y la Paz decía algo relevante a propósito de trasladar camas, pero también se trasladaban pacientes. Y lo que hizo el gobierno pasado fue establecer un sistema, un puente aéreo, podríamos decir, a través de la Fuerza Aérea, en que iban aviones militares a traer pacientes de Arica a Santiago. Pues eso presumo que está dispuesto y presumo que la Fuerza Aérea está ya disponible para poder llevar las camas o los pacientes allí donde sea necesario. Y una última reflexión, Tomás, es de que lo que dice el presidente después del Consejo de Gabinete, bueno, él está simplemente diagnosticando la realidad, o sea, él no es un comentarista. El presidente de la República no puede decir, sí, mira, el tema de la semana va a ser los contagios en los niños. Bueno, eso ya está. El presidente está dando las noticias con el diario El Lunes. Uno lo que esperaría son personas que toman estas decisiones anticipadamente. Y no es que uno quiera estar haciendo comparaciones, pero en el gobierno pasado no solamente se previó con anticipación el despliegue del coronavirus, sino que se tomaron medidas en ese orden. Por ejemplo, cuando se prometió que a ni un chileno le iba a faltar una cama y se cumplió
cumplió, pero también en materia de vacunas. Las vacunas se compraron antes de que fueran inventadas. ¿Por qué? Porque hubo gente que se adelantó a ese problema. Y yo creo que ellos una vez más están pagando las consecuencias de haber sido totalmente irresponsables. Si ellos, Tomás, tuvieran una oposición miserable como la que tuvimos nosotros, el ministro Mañalich no hubiese dicho 120 posibles niños fallecidos. Si estas estadísticas las hubiese hecho el mismo Arao o cualquier otra persona que antes se dedicaba a hacer estadísticas, hubiesen dicho 1.000, 2.000, 3.000 niños, como ellos proyectaban respecto a la pandemia en un futuro. Y esa irresponsabilidad, Tomás, siempre tiene consecuencias. Oye, hay un punto súper importante que yo quiero destacar. Este es un gobierno que se dice y se pone la etiqueta de gobierno feminista. La previsión para efectos de planificar eventualmente qué sucede en el caso de que uno de los niños de la casa se enferme, digamos. O sea, hay muchas mujeres que van a tener que quedarse en sus casas con ocasión de la enfermedad de uno de sus niños porque no tienen quien las cuide. Entonces aquí parece que quien está en el gobierno son puras mujeres que han contratado a una persona, tiempo completo, ¿verdad?, que puede estar cuidando a los niños si esto se enferma en la casa. Entonces yo creo que ahí hay un punto importante que es una mirada desde el punto de vista de una mujer y de las aspiraciones que uno eventualmente podría tener respecto a este gobierno que se cataloga así mismo como feminista, Tomás. Fíjate que les voy a leer unas declaraciones que ya son una vergüenza. Dice, doctora Jaramillo, el MinSal tras muerte de dos lactantes. La doctora Jaramillo, para que ustedes sepan, es la jefa de la división de gestión de la red asistencial del Ministerio de Salud. O sea, es alguien que depende de la ministra de Salud. Y dice, a propósito de la muerte de los dos lactantes, que la disponibilidad de las camas estaba. Es decir, que la guaguita que murió no era porque faltaran camas. Ahora, esto da lo mismo, porque según la ministra la guagua hubiese muerto igual. Claro. Entonces, entra en una discusión ridícula, contradictorio con lo que dice la ministra, de modo que al final la incompetencia del gobierno pasa a ser una cuestión dramática que deja en la peor de la situación a todas las familias que tienen guagua, a todas las familias que tienen menores de 3 meses. Ahora recién está diciendo que por favor no los lleven al jardín, que por favor la ministra Jara, tan querida por los empresarios del pacto fiscal, ahora sale a decir, oye, privilegien el teletrabajo. Sí, cuando se están muriendo las personas, con un virus que todos los años circula en invierno, no es que salió del laboratorio anoche. No, y los teletrabajos son trabajos calificados, perdón, pero la mayoría de las personas no puede hacer teletrabajo. No, sí, o sea, eso es una patudez. Hay varias cosas, por ejemplo, uno podría decir, a ver, para poner las cosas en perspectiva, ¿esto era algo previsible? Por supuesto que sí. Desde el momento en que se empezó a disminuir los contagios de coronavirus, se empezaron a identificar que habían otros virus que se habían fortalecido. Pero eso uno no lo leyó ayer, uno no lo leyó antes de ayer, eso ya habían salido noticias de esto hace semanas. Y si eso cualquier ciudadano puede haberlo leído en el diario, yo esperaría que las personas que están en el Ministerio de Salud esto lo hubiesen estudiado con mayor detención que simplemente haber leído una nota en un portal web. Y uno se puede pensar, ¿en qué estaba el Ministerio de Salud? Las personas que están a cargo de la red asistencial o en salud pública tenían más antecedentes. Bastaba ver la experiencia internacional de otros países, bastaba ver la alerta que ya estaban saliendo respecto al aumento de los contagios, y lo que hicieron fue postergar las decisiones, no comunicar la peligrosidad de estos contagios. Hoy día estamos pagando las consecuencias de tener un gobierno irresponsable, de un gobierno que no estuvo a la altura de esta primera crisis que le toca en materia de salud directamente. Y ahora están haciendo ya estos puntos de prensa, y vemos en televisión directamente que está la ministra Vallejo, la ministra Tobá, el ministro de Justicia y la ministra de Salud, cuatro ministros haciendo un punto de prensa para dar explicaciones, porque este gobierno se dedica a dar explicaciones. Indulta delincuentes en la mañana y en la tarde se dedica a explicar que no eran tan delincuentes, que el presidente tenía los antecedentes, no tenía tanto los antecedentes. Ahora pasa una cuestión gravísima en materia de camas, que no hubo camas disponibles. Chile es el país más rico de América Latina y no puede ser que niños mueran porque no había camas. Yo entiendo que un niño muera porque tenga un diagnóstico súper complejo, pero lo que no es tolerable, y lo que te aseguro que ellos no hubiesen tolerado si el gobierno fuera de otro signo, es que hubiese faltado una cama. Y esa tristeza sumada a la indolencia que decía Tomás es una cuestión que duele particularmente. Yo con la tele tenemos una guagua que ya tiene 1 año, y yo creo que cuando ya tienes guagua te cambia toda la perspectiva. Ahora entiendo tantas cosas, ¿cierto? Entiendo a mis papás cuando aportaban siempre a la Teletón, porque chuta que es distinto apoyar a la Teletón cuando tiene hijos que cuando no tiene, pucha que es distinto esta preocupación de estos virus cuando uno tiene hijos y cuando no tiene. Pero dicen, las noticias están informando ahora que ya hay 4 guaguas fallecidas por sincicial. Bueno, me hubiese gustado que esto se informara antes, que no se tratara con la indolencia, y me pongo en el lugar de esa familia a quien le enviamos todo el apoyo y nuestras condolencias, de escuchar que la ministra de Salud dijera, iba a morir igual, que como si no fuera problema de ella. No, la sociedad falló en el momento en que no tuvimos esas camas disponibles, y que si estaban en otro lado debimos haberlas disponibilizado de alguna manera, y lamentablemente el gobierno no estuvo a la altura.
Hagamos una pequeña pausa comercial. Estamos acá en Nuevas Voces de Agricultura con Paz Charpentier y con Julio Isamit en la 92.1 FM. Vamos a ir a esta primera pausa comercial en esta conversación de día viernes y en pocos minutos estamos de vuelta para seguir conversando de actualidad política acá en la 92.1 FM. De vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Julio Isamit y con Paz Charpentier con sed, porque no hay ni una bebida, no hay ni un pedazo de chocolate. Estamos peor que en la convención pasada, según Baza, ni una máquina de café. Sí. Oye, Baza no toman café. Es una vergüenza. No. No, ¿y para qué si yo tomo café en el Starbucks? Entonces no sé para qué. Pues además la expresidenta Loncón había pedido una serie de productos alimenticios con pertinencia cultural, había todo un tipo de oficio. Sí, claro, era pimentón con queso azul. Pimentón rojo con queso azul en la plataforma. No vino el senador Cruz Coque, así que no nos toca. Yo quiero decir, Tomás, está bien, pero yo le pregunté a Romy, hoy día, un chocolatito como es habitual en este programa, que te tratan tan bien, este es un programa tan cariñoso, te tratan bien, uno llega, te dan un chocolatito, la Romy es delicada, preocupada, y hoy día le dije, ¿cuál es el menú? ¿Un chocolatito? Me dijo, no, nada, porque no viene Cruz Coque. O sea, en verdad, yo noto que hay un amor y un cariño y predilección. ¿Por qué? Si ese gallo mató a Peyuco. O sea, quiero que la gente lo recuerde. Imperdonable. Yo siempre le quería decir a Cruz Coque eso. A Cruz Coque, desde aquí te decimos. Se lo vi todos los viernes. No, porque yo caché que está aburrido que le digan eso. No se lo han dicho nunca. La próxima le voy a decir. Pues yo estaba feliz. Oye, yo me tocó ser candidato a diputado con Cruz Coque y me decía, no, si yo lo veía en Amor de Mercado. Entonces yo le decía a la gente, sí, pero este huevo mató a Peyuco. No tuvo tan buenas consecuencias porque de todas maneras, pese a haber traumado mi juventud en Amores de Mercado, queremos a don Luciano y le mandamos un gran abrazo porque precisamente ahora está en un trámite personal importante con uno de sus hijos. Así que todo el apoyo. Pero Tomás, yo creo que hay otro tema que hay que hincarle el diente. Lo que está pasando en materia de salud es lamentable. Pero en paralelo el país sigue avanzando y hay otras noticias. Así es. Y una tiene que ver con la gran reforma a la que el presidente Boric condicionó prácticamente toda la aprobación de sus proyectos o la ejecución de su programa de gobierno en la última cuenta pública. Para los que no lo vieron, si usted se reserva unas 5 horas para poder verlo. Viene un fin de semana largo. Claro, no vea. Veanlo en YouTube, velocidad 1,5. No vea, ¿para qué? Sí, da lo mismo. Son 80 páginas, le puede llegar el documento y que alguien le haga un resumen hiper ejecutivo. En 5 horas mejor vea 2 películas. Son 90 páginas y al final un inciso que dice sujétese todo lo anterior a la aprobación de una reforma tributaria. Pero el punto es que el gobierno ha iniciado diálogo, porque ustedes saben que la reforma tributaria que presentó el gobierno ya se rechazó una vez en la Cámara. Y por lo tanto el gobierno, para poder insistir con esa reforma tributaria, salvo que quiera esperar un año para discutirlo, tiene que insistir en el Senado, y para lograr que se vuelva a tramitar tiene que conseguir 2/3 de los votos del Senado, vale decir, para poder resucitar una reforma rechazada. Para ello el gobierno ha iniciado una serie de diálogos. ¿Con quién? Con la Confederación de la Producción del Comercio y con la SOFOFA, vale decir, con los grupos de grandes empresarios en nuestro país, que ya han avanzado en la línea de generar un nuevo pacto fiscal, que es lo que hoy día dice el presidente Boric. No es una reforma tributaria, es un pacto fiscal a largo plazo, ¿no? Como si fuese, digamos, la solución a todos nuestros problemas. Y en esa conversación hasta el minuto participado la CPC y la SOFOFA, que han visto con buenos ojos la necesidad de hacer un pacto fiscal. Necesidad de hacer un pacto fiscal, querido amigo, que siempre implica subir impuestos. No es un pacto fiscal por modernizar el Estado, ni por disminuir los impuestos, ni porque se van a bajar los sueldos, ni que van a haber máximo sueldos de 20 veces el sueldo mínimo, como había dicho el presidente Boric en la campaña. Obviamente eso no ocurre. Es un pacto fiscal que en general implica subir impuestos. Julio Isamit, ¿cómo has visto la discusión en materia tributaria? Sí, la discusión en materia tributaria debe ser la de las discusiones más falsas que existen en el debate público. Todo el mundo inventa nombres bonitos del estilo reforma tributaria, ahora se habla de un pacto fiscal, pero todos son sinónimos para decir alza de impuestos. Y tú, Tomás, acabas de comentar un punto que es clave. Si se llama pacto fiscal, yo hubiese presumido que no solamente tenía que ver con el aporte de las personas, es decir, de los ciudadanos al Estado, sino de qué esfuerzo iba a hacer el Estado, qué aporte va a hacer el fisco. Y aquí el fisco no está haciendo ni un aporte. Va a disminuir los altos sueldos de la administración pública, va a cumplir la promesa campaña del presidente Boric de que nadie gane más de cierto monto de sueldos mínimos, con lo cual antes hacía un escándalo fariseico. Van a cumplir la posibilidad de que programas mal evaluados dejen de gastarse recursos de todos los chilenos en esos programas. Por supuesto que no, simplemente es una alza tributaria. Y la izquierda recurre a este mecanismo habitual.
chilenos, por favor, aprueben la Constitución, porque sin la Constitución no se puede cumplir el programa de gobierno. Los chilenos felizmente rechazamos ese mal borrador constitucional. Ahora, para cumplir el programa de gobierno, nos piden que se apruebe una reforma tributaria que felizmente se rechazó en el Congreso el año pasado. Y ahora presentan un nuevo pacto fiscal para poder cumplir un programa. Yo creo que el presidente Boric, en vez de seguir buscando estas salidas alternativas, quizá debería repensar el programa. Puede que le salga más fácil que tratar de cambiar la Constitución o seguir subiendo los impuestos. Pero déjame, Tomás, decir dos puntos de fondo respecto al pacto fiscal. Primero, es que los partidarios de centro-derecha, de la idea de la libertad, de lo que hoy día se denomina las derechas, no creemos en un alza de impuestos, sino que por el contrario creemos en una rebaja de impuestos. O sea, creemos que es mucho mejor que los recursos se queden en manos de las personas y las personas decidan qué hacer con esas lucas, a que lo decía un burócrata sentado en un ministerio, sabiendo más aún con este gobierno la cantidad de barbaridades que se pueden hacer. Pero podríamos seguir el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que hoy día es un referente en España, en que han bajado, Tomás, los impuestos durante los últimos 18 años. Todos los impuestos, el impuesto a la renta, el impuesto al IVA, todo, etcétera. Y cada vez que los bajan, aumenta la recaudación. ¿Por qué? Porque la plata puesta en las personas se convierte en plata creadora, se crean proyectos, se hacen inversiones, y eso a la suma trae más recursos para destinarlo a lo público. Y lo segundo, Tomás, y último, yo creo que es una muy mala noticia. Estos acuerdos entre los empresarios y los políticos, especialmente cuando se trata de dos de las principales agrupaciones empresariales de Chile, porque cada vez que los políticos y los empresarios se ponen de acuerdo, la que paga la cuenta es la señora Juanita. Y la pregunta de fondo podría ser: ¿por qué hoy día los empresarios quieren pagar más impuestos? La respuesta es la siguiente: los empresarios nunca quieren pagar más impuestos, pero si están obligados a hacerlo, por supuesto que están dispuestos a hacer una negociación como la que hoy día está en curso. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a poder pagarlo. Lo que están haciendo es poner barreras de entrada a otros nuevos empresarios, a pymes que estaban surgiendo y se iban a convertir en una empresa, a un emprendedor que iba a comenzar su trabajo, a él se le está poniendo la barrera. Y por tanto, el empresario está dispuesto a pagar más impuestos, total, él sí puede cumplir todas esas indicaciones, todas esas reglas, y a cambio está recibiendo que menos gente le entre a competir, que menos gente entre a proveer de nuevos productos, de nuevos servicios. Con más impuestos se encarecen las inversiones, se hacen menos atractivos los mercados y por tanto son menos desafiables. Hoy día yo escuchaba y leía a Gerardo Varela que estaba muy alertando de esta situación. Decía, bueno, por supuesto, pues los empresarios pagan más impuestos y a cambio son menos desafiados. ¿Por qué? Porque los emprendedores, las pymes no van a poder cumplir esas normas y probablemente o no crezcan o ni siquiera puedan iniciar ese emprendimiento. Y por tanto yo hago una voz de alerta respecto a estos acuerdos, de como si en Chile los impuestos fuera solo una materia entre el gobierno y los grandes empresarios, olvidando a las pymes, a los pequeños emprendedores y por supuesto a aquellos que quieran una oportunidad más de poder surgir. Paz Charpentier. Bueno, a mí me parece positivo que el gobierno escuche a organizaciones de la sociedad civil. Siempre eso es positivo. Pero si se va a escuchar a algunas organizaciones, como la SOFOFA o la CPC, bueno, uno esperaría que, por ejemplo, cuando se discute lo relativo a sueldo mínimo, no solamente se escuche a las grandes organizaciones como la CUT, sino a todas las organizaciones de la sociedad civil que se ven afectadas con estas reformas. Claramente, en el caso de la SOFOFA y la CPC, son empresas que un alza impositivo probablemente no va a traer necesariamente la quiebra de las mismas. En muchos casos, las pequeñas y medianas empresas, las alzas impositivas terminan por llevarse toda la rentabilidad, por así decirlo, o parte importante de ella, y por lo tanto aquellos negocios dejan de ser realmente atractivos. Sí. Y eso es extremadamente negativo. Por lo tanto, si va a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, yo le diría al gobierno que escuchara a todas las organizaciones y no solo a las más grandes y que reúne única y exclusivamente a los empresarios más importantes. Eso por una parte. Segundo, a mí me llama la atención que con quien se negocien las políticas públicas hoy en día en Chile sea con los grandes empresarios y no con quienes deben legislar, que son específicamente los parlamentarios. Es decir, que se le dé preferencia a los grandes empresarios, sobre todo este gobierno que ha hecho de todo por liquidarlas, digamos. O sea, eso ya es un punto importante. Y no con los parlamentarios, que es donde se discute. Por último, yo creo que aquí los casos que hemos visto de la muerte de los lactantes en los últimos días nos demuestran que no necesariamente más recursos
significa una mejor salud. Es decir, los recursos que hoy se invierten en salud se están mal utilizando. Por ejemplo, la mala gestión de camas es un evidente ejemplo de lo que estoy señalando. Y eso es lo que ha pasado en materia de salud en el último tiempo y también en otros ámbitos. Se ha aumentado sustantivamente el gasto público y eso no necesariamente ha repercutido en una mejor calidad de los servicios públicos o servicios públicos en una proporción a lo menos mejor o tan buena como los recursos que se han invertido. Y por último, destacar lo que señalaba bien Julio Izamet. Fíjense que, no recuerdo el nombre, ministro de Hacienda Michelle Bachelet, señaló que los famosos Arenas. No, ya no me tratan. No, porque ahí, ¿era bueno o malo? Pero fíjese, lo importante es lo que señaló. Lo importante es lo que señaló y que fue un ministro de el oficialismo, ¿verdad? Que pertenece a esas ideas. Señaló que en los ingresos del Estado, los últimos famosos dentro de los famosos 30 años, solo un 20% correspondía a reformas tributarias y un 80% correspondía a crecimiento. Fue Cortázar, pero... Eso es clave porque te demuestra que para obtener una mayor recaudación no es necesario una alza impositiva, sino el crecimiento económico. Y por eso es que uno extraña y lo que hizo falta fundamentalmente en la cuenta pública fue aquello. Entonces ahí yo creo que la duda que a nosotros deberíamos tratar de resolver es, ¿realmente a este gobierno lo que le interesa es una mayor recaudación? Yo creo que no, porque si realmente le importara una mayor recaudación, tendría y enfocaría sus esfuerzos en medidas de reactivación económica. Muchas veces lo que yo concluyo es que realmente este gobierno lo que quiere y lo que aspira es a ciudadanos más dependientes, más miserables en el sentido económico, ¿verdad? Y más dependientes del Estado, Tomás. Fíjate que me sumo a todo lo que ustedes han dicho y creo que hay un tema de fondo que es bien interesante de alertar también, que tiene que ver muchas veces con una cuestión que se ha instalado en la discusión política y que se repite mucho desde los dirigentes empresariales, que tiene algo de sentido porque no están en el día a día de la política y obviamente son muy talentosos y capaces para crear empleos, para generar buenos negocios y para generar oportunidades, y su trabajo es muy importante, pero no tienen por qué saber lo mismo ni estar al mismo conocimiento de la política. Y es muy lamentable que sí se escuche de dirigentes políticos, y esta idea de que hay que llegar a acuerdos porque así cerramos los temas. Entonces, eso descansa en la premisa de que si tú le das un acuerdo a la izquierda, los temas se cierran. Entonces, mira, alcancemos una reforma tributaria razonable, subamos los impuestos, pero no tanto, de modo que cerremos la discusión tributaria porque la incertidumbre la hace mal al país. Bueno, es que hay una cosa que es peor que la incertidumbre, que es una mala solución. Una mala reforma tributaria es peor que no tener reforma tributaria y esperar a que haya un nuevo gobierno que haga una buena reforma tributaria. Todas las últimas reformas tributarias han sido las últimas reformas tributarias y se han hecho en el marco de un famoso pacto fiscal. Y la izquierda siempre te va a pedir subir los impuestos, porque su tema no es la recaudación. El objetivo de la izquierda es aumentar la plata del Estado para poder hacer crecer el Estado. ¿Y por qué cree que es mejor que la plata esté en manos del Estado que lo tengan los privados? Así es. Entonces, yo aquí hago un llamado a los dirigentes empresariales a que no caigan en la lógica de cerrar los temas, ni en el tema tributario, ni en el tema previsional, y tampoco aplica para el tema constitucional. O sea, es mejor una buena constitución que cualquier constitución por cerrar la discusión constitucional. Es mejor no tener reforma de pensiones a que estaticen los 6 puntos de constitución adicional. Obvio. O sea, eso es del ABC, sobre todo en las circunstancias políticas que estamos viendo, en que la gran mayoría de los chilenos rechazan las reformas del gobierno y es probable que haya un cambio político si seguimos trabajando bien en los próximos años. Entonces, que los empresarios no se adjudiquen la posibilidad de negociar la reforma. Las reformas se van a negociar en el Congreso y felizmente de Chile Vamos hasta el Partido Republicano se ha dicho claro y firme que no va a haber alzas de impuestos. Luego lo que acuerdan los empresarios es súper tierno, pero no vincula a nadie, salvo a ellos mismos. Y por lo tanto hay que ser muy claro en no caer en esa cuestión. Yo lo puse en una columna del libro, le puse cerrar los temas, ingenuidad y voluntarismo. Si los temas no se cierran por decreto, las discusiones hay que darlas, hay que prepararse para darlas, hay que dar argumentos y no creer que porque uno firma un acuerdo la izquierda va a renunciar a sus ideas. Y este clásico argumento, no, es que no hay que ser tan ideológico. Oiga, si no se trata de un tema ideológico, se trata de un tema práctico y de resultados. En mayo, si nosotros queremos que le vaya bien a Chile, que crezcamos, que se pueda aumentar realmente los salarios, ¿verdad? Que disminuya la inflación, que se generen más puestos de empleo, una reforma tributaria, una alza tributaria más bien, va completamente en el sentido contrario
Y así lo demuestran los hechos. Bueno, no es un tema ideológico. Es lo que dice la paz. Esto no es ideología, esto al punto que ya hay algo práctico o simplemente historia. Dos comentarios. Uno, respecto a un tema de fondo, que este capitalismo de compadrazgo, este capitalismo de amigos, cuando los políticos y los empresarios se ponen de acuerdo, algo que pasa muy similar en Argentina, ¿cierto? Y por lo tanto los que pagan la cuenta es la pyme, la señora Juanita, etcétera. Pero un empresario está más dispuesto a pagar impuestos si es que el político lo defiende de la competencia. Pero ¿qué hace la competencia? La competencia lo que hace es que los productos mejoren y los precios bajen. Y para que haya competencia tiene que haber inversión. Y cuando hay inversión y cuando nuevas personas se atreven a invertir, lo que pasa es que hay más empleo y más oportunidades. Entonces, ojo, que lo que está en juego con estos supuestos pactos fiscales no es simplemente cerrar un acuerdo. Es un mal acuerdo, cerrar de mala manera un tema, pero al mismo tiempo impidiendo la competencia, impidiendo la inversión, que nos puede traer cosas buenas como mejores productos, más empleo, más oportunidades y menores precios. Que es el sueño ideal y que esa es la gracia de una economía libre. Y un segundo punto respecto a algo más político que plantea Tomás, que es de cerrar el tema. Oye, hay una gente como hay gente que tiene una obsesión por no discutir. Oye, ¿sabes que a mí lo que me gustaría es que se cerraran todos los temas y para que casi que los políticos dejaran de existir? Y la verdad es que eso nunca ha pasado, por lo menos en los últimos 2000 o 3000 años. Y un punto respecto a eso, Tomás, el siguiente. La reforma tributaria de la presidenta Bachelet es transversalmente reconocida como una mala reforma, que empantanó al país, que lo estancó económicamente y que tuvo las graves consecuencias que vivimos en el gobierno pasado, especialmente en materia del estallido social. Yo veo una de las causas del estallido social, el declive económico de Chile, en gran parte producido por una pésima reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Pero también recordemos que la presidenta Bachelet hizo 3 leyes nefastas en educación. Define el lucro, define la selección y define el copago. Y me permito plantear ese tema de nuevo, ¿por qué? Porque hoy día vemos familias que tienen que hacer fila de manera miserable afuera de los colegios para mendigar un cupo. Un sistema computarizado los manda a Chuconcu City, lejos del colegio donde ellos querían o lejos del lugar donde ellos viven. Pero a nadie le importa porque es que ya se perdió esa votación. Se votó, perdimos. Y la centroderecha podemos seguir diciendo, mira, dimos la batalla. No, la batalla se sigue dando hasta el último día, hasta que eso se recupera. Yo recuerdo, Tomás, que cuando presentamos Chile Vamos el 2017, nos comprometimos a deshacer la reforma educacional de Bachelet. Y se nos ha olvidado. ¿Y por qué? Porque yo creo que nuestro sector y el país adolece o la política más que el país, de una especie de clasismo. Porque esto le pasa a los hijos de otros, le pasa a los hijos de las familias de clase media. Los que están haciendo fila, no están haciendo fila para el Grange, para el Tabancura o para el Villa María, están haciendo fila para el Boston College, para el Colegio Santo Tomás. Pero como gran parte de los hijos de los diputados no van a esos colegios, no importa. ¿Y por qué hago este punto? Porque nosotros tenemos que huir cuando uno se la juega en política por principio y no por privilegio, porque tú estás por lo que tú crees y no porque esto como te afecta a ti. A nosotros debería importarnos. A mí me afecta especialmente porque los que hacen esa fila son mis primos y los que sufren son familias que uno conoce. Pero nosotros debiéramos empeñarnos en deshacer la reforma educacional de Bachelet, que prohibió por ley a los papás aportar en la educación de sus hijos. Un papá rico puede poner 300, 400 lucas mensuales para pagar el colegio de su hijo. Un papá de clase media lo tiene prohibido por ley. El Estado de Chile le prohíbe a un papá gastar plata en lo que más le importa en su vida, que es la educación de su hijo. Bueno, entonces no hay otro camino que deshacer esa mala reforma educacional, y yo espero que sea un compromiso de nuestro amplio sector de cara al futuro. Hagamos una breve pausa comercial. Aprovechamos de saludar, por supuesto, a todos los que nos escriben desde las distintas redes sociales, a Cristian, que nos escribe desde Estados Unidos, a Cristóbal Mora, que invita a almorzar a Paz Charpentier. Miércoles. Porque no hubo un buen sándwich por no estar el senador Cruz Coque, así que ahí Cristóbal se pone con el almuerzo. Yo saludo a Cruz Coque, que me está retando por WhatsApp también. Oye, bueno, hagamos una breve pausa comercial. Estamos aquí en Nuevas Voces con Paz Charpentier y Julio Samit. Ya en pocos minutos estamos de vuelta con ya el último bloque de conversación acá en la 92.1 FM. De vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Nos quedan alrededor de 8 minutos de conversación acá en la 92.1 FM. Estamos con Paz Charpentier y con Julio Samit. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa y seguimos conversando acá en la 92.1 FM. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con
en él. Y en Habitat tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online. Es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. No se puede hacer el programa con esa. Muy bien. Qué bien, Tomás. Tomás lo está haciendo estupendo. Y me gusta cuando Tomás conduce porque la verdad es que marca otro ritmo. Hace todo tipo de comentarios por WhatsApp. Si me clasificaran los comentarios de WhatsApp, tendríamos que irnos todos para la casa. ¿Yo estoy en ese WhatsApp o no? No, este otro. Este Es el de la panelita de tablet. Este que le pusiste, este grupo que le pusiste amigos, ¿qué significa, Tomás? Claro, amigos, excluido Pacha Pentier. Este que pusiste asistencia completa, ¿qué significa? Y José González pone acá en YouTube, te queremos Pacha Pentier. Bien. Oye, pero Pacha Pentier tiene sus admiradores. Público este ¿Hay apoyo? Sí. Me conservo en este lugar. Ya veamos. Dudaría muy bien cualquier cambio. Oye, bueno, en fin, en Habitat tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online, es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. AFP Habitat, porque tu futuro importa. Y hoy les tengo una noticia diferente porque la cuenta corriente digital del BCI no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo de tu teléfono. Ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy, úsala hoy. Cuenta corriente digital del banco BCI. Vamos con lo que pasó en Talcahuano, Pacha Pentier, que es una situación bastante grave, que ha generado, por supuesto, polémica durante la semana. Diputados de oposición, por supuesto, han oficiado y han hecho todo tipo de solicitudes para que se fiscalice hasta el último detalle. Ya hemos conversado durante los días en qué consistió el operativo en Talcahuano, no hay para qué repetirlo además, porque es burdo, es totalmente... Es doloroso. Casi morboso además. Es una cuestión realmente insólita y vergonzosa. Pero la verdad es que se enmarca en un gobierno que ha hecho de la educación sexual un tema como prioritario. Decía la semana pasada que el desconocimiento del clítoris era un tema de salud pública, decía la ministra de la Mujer. Y por lo tanto es bastante complejo lo que se vio en Talcahuano. ¿Cómo se vio ahí en tu región? Bueno, es muy fuerte y yo comparto contigo que continuar relatando lo que ha sucedido en ese establecimiento educacional es hasta altura morboso. Sin embargo, yo quiero comentar que esto se ha agregado entre los argumentos, lo que sucedió en Talcahuano, entre los argumentos de la acusación constitucional que se está conversando para ser deducida en contra de el actual ministro de Educación. Y fíjense que esta acusación constitucional, que dicho sea de paso me recuerda que también en algún momento este ministro hizo noticia por haber maltratado de palabra a una diputada. Pero a pesar de, y además, fíjense que esta acusación se pretende fundar en la guía sobre sexualidad afectiva para menores de edad. La brecha en educación que ha ocasionado la pandemia. La violencia en los colegios, particularmente hay una noticia en Concepción en donde un alumno de un establecimiento educacional va y con una llave inglesa espera a otro estudiante de otro establecimiento educacional a la salida del colegio. Los casos también de abuso sexual de los menores en Talcahuano y la demora en más de un mes los resultados del CIMSE. Y fíjense que el argumento que crime el oficialismo prácticamente coordinado es que esta acusación constitucional se fundaría en una especie de homofobia. Y yo quiero señalar que solo quien cree que ser homosexual, tu capacidad de administrar, de gestionar, de llevar adelante adecuadamente tu trabajo, puede, en virtud de lo que yo ya he descrito, afirmar que la acusación constitucional en contra del ministro de Educación se funda en una especie de homofobia, porque claramente aquí existe una falta de gestión que es importante. Ahora vamos a ver si es suficiente para una acusación constitucional o no. Pero evidentemente no se está pensando deducir una acusación constitucional en contra de este ministro con ocasión de su homosexualidad, ¿verdad? Eso por una parte. Y segundo, yo quiero destacar algo que a mí me preocupa enormemente, que es esta obsesión que tiene este gobierno por la sexualidad, ¿verdad? Y no solamente eso, que está bien, o sea, si un gobierno tiene una obsesión con esa materia, bueno, ya está. El problema es que aquí hay una línea roja que se está cruzando con respecto a nuestros niños. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí en todo el debate constituyente, ¿verdad? Hay un principio que es fundamental y yo creo que este caso se puede vincular con este principio, que es el principio de la primacía de la persona, el principio de que el Estado está al servicio de las personas. Y fíjense que aquí hay un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando hay un Estado que está al servicio de las personas podemos poner límites respecto de nuestra intimidad, respecto de nuestra familia, respecto de lo que se hace con nuestros hijos. Entonces, si usted, por ejemplo, no está de acuerdo con que su hijo reciba la educación sexual ideologizada, no integral a mi juicio, sino que ideologizada, bueno, cuando el Estado está al servicio de la persona, usted se puede oponer. No cuando es
Al contrario, si usted, por ejemplo, no está de acuerdo con que el Estado promueva en la educación de su hijo la idea de que, por ejemplo, se puede escoger el género porque el género es una construcción, o porque eventualmente su hijo, el Estado le mete en la cabeza o le insta a la duda de que su hijo, por ejemplo, nació con el sexo equivocado. Bueno, si usted no quiere que el Estado inste a su hijo a dudar de aquello o a tener esas ideas, bueno, usted puede poner un límite, y por eso es importante que el Estado esté al servicio de la persona y no al revés. Aquí tenemos un caso muy concreto y que afecta y que está pasando, a mi juicio, la línea roja en lo que dice relación con nuestros hijos. Yo creo que todo este tema de la educación sexual ideologizada se zanjaría si es que este gobierno estuviera dispuesta a lo menos a que los padres que quieren que su hijo reciba una educación sexual ideologizada, ¿verdad?, tengan que entregar o no un consentimiento al respecto. Pero yo creo que este tema tenemos que levantarlo con fuerza, porque se trata de lo más importante que tenemos como país, que son nuestros niños y el futuro y su educación y su bienestar psicológico, ¿verdad?, su bienestar espiritual y su desarrollo, Tomás. Quedaste en shock, Tomás. No, o sea, estoy totalmente de acuerdo con el PachaPT, pero alguien comenta: Piñera compró este panel. Ya, ok. Hay gente con mucho tiempo libre. Yo siempre pienso en la gente que comenta pesadeces. O sea, si hay alguien que quiere donar a nuestra fundación, digamos, se lo estaremos profundamente agradecidos. Fundación Liberal Reformista Concepción, usted puede ahí... No, proceso de cambio de nombre, Juntos Más Libres. Ya. Bien. Oye, Tomás, bien. Si me permite hacer un comentario muy breve. Segundos. ¿Segundos? Segundos, sí. Ya, muy Perdón, lo que pasa es que es un tema claro. No, gran charla magistral, muchas gracias. Claro, una tesis doctoral. Una tesis doctoral. No queremos más tesis de esa naturaleza. Pero la verdad es que la paz ha dicho cosas que son correctas y que son ciertas. Yo solo quería hacer una breve reflexión respecto a la actitud de la izquierda. La izquierda siempre juzga a la persona por ser quienes son y no por lo que hacen, y creen que los demás hacemos lo mismo. Cuando nosotros creemos que el ministro de Educación es responsable del desastre educacional que está viendo el país, no es por su condición sexual o por sus hábitos, es por las decisiones que ha tomado como ministro. Solo la izquierda juzga a la persona por ser quienes son. Ellos dividen el mundo entre buenos y malos por ser quienes son, por dónde viven, por su color de piel, por su raza, etcétera. Nosotros juzgamos los actos de las personas, y cuando uno presenta una acusación constitucional contra el ministro de Educación, no es por ser homosexual, es porque ha sido un mal ministro de Educación, y es bueno hacer esa distinción. Y lo segundo, solo quiero recordar uno de los audios que tuve el desagrado de escuchar, que llegó la radio Bio Bio a propósito de lo que pasó en Talcahuano. Había un papá, y ese papá, con esa sabiduría del sentido común de los papás, de la gente común y corriente, dijo: mira, el que decide qué enseñarle a mi hijo soy yo, y si yo no quiero hablar de este tema, ¿por qué viene otra persona a explicarle algo que yo no quiero que le enseñen a mi hijo de 10 años? Bueno, ahí está. Cuando uno habla de la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, estamos hablando exactamente de eso, que los que educan son los papás y no el Estado. Y como dijo Millán Puey una vez, educar es mucho más un acto de paternidad que de gobierno, y los primeros llamados a educar a nuestros hijos somos los papás. Juli Samit, PachaPT, les agradezco su participación en este panel de día viernes acá en Nuevas Voces. Gracias a ustedes, queridos, por su amplia sintonía, por sus múltiples comentarios en las distintas redes sociales. Los invito a que se queden en la 92.1 FM, porque ya viene Deportes en Agricultura. Que tengan un muy buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el día lunes a las 13 horas, como todos los días de la semana, para seguir conversando actualidad política acá en Nuevas Voces de Agricultura. Que esté muy bien. Chao, chao.